amigos, buenas noches. Primeramente, darle las gracias a Dios. Siempre digo, darle las gracias a Dios por seguirme, por otro día más de vida. Perdón, por seguirme ustedes, los suscriptores, y darle gracias a ese Dios grande, poderoso, por otro día más de vida. Hoy, ¿cuál es el tema que vamos a tocar? Voy a tocar un solo punto, que es el punto de la educación en Cuba. Muchas personas, que te encuentras personas por el mundo, que dicen que en Cuba hay una buena educación. A estas personas hay que decirle que en Cuba no hay una buena educación, simplemente en Cuba hay un adoctrinamiento. Llega una revolución y cambia todo el esquema educacional del país, que empieza el esquema de adoctrinamiento. En Cuba existía una escuela, que eran las escuelas normales de maestros, donde en esas escuelas salían buenos maestros. Fidel la cierra y empieza con las vocacionales de maestros para crear el nuevo maestro, el maestro nuevo de la revolución. Esos maestros viejos, que eran los que se educaban a través de la escuela normal de maestros, fueron desapareciendo con el tiempo en Cuba, que habían buenos maestros. Ahora, cuando me dicen lo de la educación en Cuba, yo simplemente observo algo que me llama la atención. Cuando yo veo los videos de Cuba, de las personas hablando, te das cuenta que un gran por ciento o la gran mayoría de esa juventud o de ese pueblo cubano, la gran mayoría, no ha leído un libro. Te das cuenta cuando tú hablas con jóvenes que están en las calles de Cuba, tú los ves por los videos, y cuando muchos vienen hacia los Estados Unidos, que tú hablas con ellos, no pueden sostener una conversación coherente contigo. Te das cuenta que jamás en la vida han agarrado un libro para leerlo. Y esto se aprovechó de esta ignorancia, de esta incultura, se aprovechó el sistema. Decía Martí, culto para ser libre. Por eso cuando nosotros vemos el gobierno que tenemos en Cuba, nos damos cuenta que tenemos un pueblo inculto, que no hay un pueblo culto en Cuba. Hay un pueblo bien adoctrinado. Yo veo a las personas hablando cuando le hacen entrevistas que creen del grupo clandestino, este grupo opositor cubano que ha salido nuevo, embarrando a Martí, a José Martí, de rojo, es Martí llorando sangre, y muchas personas opinan que eso está mal contra José Martí, que no sé cuántas cosas, que están faltando el respeto. Y yo le pregunto a esas personas, ¿ustedes saben realmente, ustedes han leído una obra de José Martí? Como dije en el video pasado, si nosotros los cubanos, esa gran mayoría de cubanos, hubiesen leído una obra bien de Martí, hoy los cubanos no hubiésemos aceptado el desgobierno este que está por 61 años en el país. ¿Y a qué nos limitó el sistema con nuestra educación? Con esa educación que él fue quebrando al núcleo familiar. Él fue separando a los jóvenes, a los niños de los padres. Creó una serie de escuelas internas en el campo, de esa combinación que había estudio y trabajo, que decía que era de José Martí, y es mentira, eso era de Carlos Marx, el comunista, que nunca trabajó. Entonces esta combinación extraña que Fidel hacía de trabajo y estudio, ibas 15 días, estaba fuera de tus padres. 15 días que tenía el gobierno ahí para trabajar contigo, adoctrinándote. 15 días que el gobierno te enseñaba lo que él quería que tú aprendieras. Te meten en las organizaciones de masa, en la Juventud Comunista, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media o la Federación de Estudiantes Universitarios, y ya estás metido en tanto que ya tu familia queda en un segundo plano y la familia perdió ese joven, y ese joven ahora es propiedad de la revolución. Y así pasó y ha pasado durante estos 61 años. No te limitan a que tú profeses la religión que tú quieres. Y en nuestro país, en Cuba, sucede un gran fenómeno, que el gobierno lo aceptó por conveniencia. ¿Cuál es ese fenómeno? Bueno, yo recuerdo que las personas en Cuba se iban a consultar
con una persona, un santero o alguien que te iba a decir los problemas que tú tenías. Casi siempre salía a relucir ahí el nombre del vecino, de un compañero de trabajo que te estaba haciendo daño, que te tenía envidia. Entonces te mandaban un trabajo y ahora tú energías las agarrabas para hacer trabajo de religión contra tu vecino. Cogías polvo, le echabas polvo porque te decían que tenías que echarle polvo al vecino. Entonces imagínate, ese vecino hace lo mismo, coge polvo, te echa polvo a ti, otro vecino que tiene problemas con otro vecino, con otro en el trabajo, se va a consultar y cuando tú sumas todo esto, son millones de cubanos haciendo esto, peleándonos entre nosotros, que el enemigo es tu vecino, que el enemigo es tu compañero de trabajo. Y así nos hemos metido 61 años peleando entre los cubanos, entre cubanos y el gobierno o la dictadura, aprovechándose de todas estas cosas. Y vamos creando una masa de seres humanos ignorantes. Seres humanos que no le da por leer. Simplemente cuando tú ves a la gran masa de la juventud cubana, y no quiero totalizarlos a todos, pero es un gran por ciento muy preocupante. Cuando tú los ves hablando, te das cuenta, como dije anteriormente, que nunca se han leído un libro. Te das cuenta que a la juventud cubana lo que le interesa es escapar del país. Lo que le interesa es estar con la última moda del último reggaetonero. O cuál es el chisme del último reggaetonero. No les interesa realmente el futuro del país. O buscarse una extranjera, o buscarse un extranjero la muchacha para irse del país. Lo que se conversa en Cuba, los jóvenes, lo que conversan en Cuba son esas cosas. No son cosas de un futuro, no son cosas de sentarse en un internet, porque no la hay también. De proyectar la vida que quieren más adelante. Simplemente el gobierno ha propiciado todo esto. Entonces, un grupo grande, tú vas por las calles de Cuba a las 10 de la mañana y ves que casi nadie trabaja. O la mayoría de los jóvenes no trabajan. Y se han puesto a jugar dominó en las esquinas con una botella de alcohol, con una botella de ron. Y ahí han condenado a los hombres cubanos a jugar dominó en las esquinas y a tomar ron o alcohol. Los países comunistas, socialistas ellos promueven mucho el consumo de alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas. Hoy Cuba, mi país Cuba, nuestro país, tiene un gran índice, pero altísimo, de alcoholismo, propiciado por las autoridades cubanas. Imagínense que en los barrios más pobres del país, en las periferias de las grandes ciudades, se ponen en los placeres por ahí pipas con cerveza granel. Y ahí va la gran cantidad de personas de esa barriada a tomar cerveza, a fajarse para coger cerveza, para agarrar la cerveza, o te sientas ahí con la mujer, con un hombre, y aquello es triste, un espectáculo increíble. Al poco rato todo el mundo borracho, varias gente borracha, cayéndose, a las mujeres orinando en la esquina, los hombres orinando también afuera. Es increíble los espectáculos que se ven, porque estamos creando y se ha creado una sociedad completamente inculta. Y yo no quiero hablar de la educación cívica, de muchas gracias, por favor, con permiso. Todo eso se perdió en nuestra Cuba. Porque los maestros, eso no lo enseñaban, porque el sistema le prohibía decirle a alguien, señor o señora, es compañero, porque señor o señora es del capitalismo. Los socialistas tienen que ser compañera o compañero. Nosotros en punto cero teníamos que decirle a la esposa de Fidel compañera. No se le puede decir la primera dama. Y ahora resulta ser que en Cuba existe una primera dama, que es la mujer de Díaz-Canel. Pero bueno, estamos tocando el tema de esa educación. Cómo ahora los cubanos estamos resolviendo el problema de cómo yo trato de paralizar a mi vecino, al compañero de trabajo que me tiene envidia a través de la brujería.
y hecho polvo por aquí, polvo por ahí. El país entero está en eso. Y así no hay país que avance, señores. No hay país que avance así. No podemos seguir fajándonos entre cubanos. El único culpable de todo este desastre no es el vecino, no es el otro. No, el único culpable son los que están en la cúpula gobernante cubana. Esos que han propiciado la incultura. Esos que han propiciado que hoy muchos cubanos, si tú haces una encuesta, le preguntas a un cubano quién es Alejo Carpentier, no saben quién es Alejo Carpentier. Le preguntas a un cubano quién es alguien tan fácil como Nicolás Guillén o Cervantes, a esta gran juventud de ahora. ¿Quién fue Cervantes? ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Escritores como Carlos Fuentes, escritores mexicanos, Carlos Monsiváis. Hay muchos escritores buenos en la historia latinoamericana. Ernesto Cardenal. Hoy la gran masa de la juventud cubana, a pesar de que hacen una gran feria del libro en La Habana, no han leído un libro el 85% de los cubanos. Y cuando un pueblo es inculto, tiene el gobierno que se merece. Por eso, como no leemos, como no nos interesa nada, hay un grupo que los domina. Yo recuerdo un día que una periodista le hizo en una entrevista, le pregunta a Fidel Castro: oiga, comandante, ¿usted siempre lee? En su carro, se le ve cuando va para Palacio, que lee. En la madrugada, cuando regresa a su casa, está leyendo. Y Fidel le respondió: es que un minuto que deje de leer es un minuto que dejo de saber. Y cuando yo escuché esa palabra de Fidel Castro, me di cuenta que porque este hombre tenía dominado a 11 millones de cubanos. Porque hay 11 millones de cubanos que no leen, en su gran mayoría. 11 millones de cubanos que por esa incultura tenemos el gobierno que tenemos. Porque si hubiésemos leído bien a Martí, las obras verdaderas de Martí, hubiésemos cuestionado a este gobierno hace muchos años. El cuento fuera diferente. Porque nosotros no sabemos de exigir nuestros derechos como cubanos. Y lo digo también los cubanos que están fuera de Cuba, que van a Cuba, y mantenemos al régimen cubano. No reclamamos nuestros derechos en Cuba. No reclamamos. Tú no sabes cuánto realmente tú pagas de impuestos como ciudadano cubano. Decirle al delegado de tu circunscripción: oye, ven acá, ¿en qué se están gastando mis impuestos? Porque yo no lo veo en la mejora del barrio, de las calles. No lo veo en la mejora del transporte, en la mejora de la alimentación. Esas cosas de mis impuestos no lo veo. ¿Cuánto yo gano? ¿Cuánto pago de impuestos? Y siempre se dice que todo es gratis y que todo es subsidiado por el gobierno. Que la medicina es gratis, que la comida es subsidiada, la poca comida de mala calidad que viene. Y en Cuba pagamos cada impuesto que nos imaginamos. Pagamos las milicias de tropas territoriales, pagamos los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, pagamos los sindicatos, pagamos la gente paga la juventud del partido. Cuando tú sumas todo ese dinero que paga cada ciudadano cubano, son impuestos que estamos pagando. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nunca hemos estudiado y nunca nos ha interesado realmente interesarnos por nuestros derechos constitucionales. Porque el gobierno nos tiene a los hombres, como dije, jugando dominó en la esquina, tomando alcohol, a las muchachitas haciendo otras cosas, las familias sin esperanza, la familia dividida por ideologías, esperando que llegue el pariente del extranjero para que pueda resolver el problema. Porque hoy, les voy a decir algo. Hoy, muchas familias en Cuba, miles y miles de familias en Cuba, resuelven sus problemas de alimentación y de sobrevivencia gracias a que tienen familia fuera de Cuba viviendo. No es la mayoría, pero un gran porciento de cubanos recibe de las remesas familiares. Pueden tener un poquito de mejora gracias a que el cubano
que está afuera manda dinero para allá. Cubano que está afuera y tampoco exige sus derechos al gobierno o a esta cúpula gobernante. Porque te suben. ¿Cuánto tenemos que pagar nosotros por un pasaporte que no vale nada? 4 años, 400 y pico dólares. A los 2 años tienes que pagar la habilitación del pasaporte. Creo que 250 en los Estados Unidos y 150 euros en Europa. Cada 2 años nos están robando descaradamente esta gente. Nos están robando del esfuerzo de los cubanos que trabajan duro en los Estados Unidos y en otros países del mundo, que se limitan muchas veces para poder mandar dinero a Cuba o poder ahorrar para ir a Cuba. Y estos tipos de esta cúpula ladrona, corrupta, nos está robando. Y tú, como cubano, no le exiges que vas allí con los dólares, porque llegan y te maltratan y no puedes decir nada. Porque tú, aunque vivas afuera, eres un ciudadano cubano de quinta para ellos. No les interesa el cubano que está fuera de Cuba. Nunca le ha interesado. Nos ven como un número de dólares para resolver el problema privado de esta cúpula asquerosa y ladrona. Que hoy le resolvemos el problema nosotros a ellos. Y tú que estás fuera, no le reclamas tus derechos. Amigos, ya voy a terminar porque me pasé. Con esto quiero decirles, este fue el tema, la educación en Cuba. La verdadera educación, no hay educación, hay adoctrinamiento. Dios bendiga a Cuba. Dios bendiga a Cuba. Dios nos cuide. Dios proteja la isla. Y como decía ese gran hombre Agustín Tamargo, periodista, Cuba primero, Cuba siempre y Cuba después. Nos vemos en la otra cápsula. Gracias, amigos. Tenemos muchas cosas importantes que decir. Cosas que me están mandando de Cuba. Saludos, saludos, saludos. Buenas noches.